para efectos de la celebración de nuestro día, del ejercicio profesional de la contaduría pública, que de una manera muy particular es un día que no lo impuso nadie, no lo escogió ninguna ley, no está establecido legalmente por nada. Fue un día que los mismos contadores, nuestros colegas, escogieron, como ya lo decía antes la doctora Gira al comienzo, por allá en el año 1975, cuando se dieron cita a unos contadores en la Universidad de Antioquia para efectos de plantear la problemática que en ese momento se estaba viviendo relacionada con el ejercicio de la profesión y además por ese proceso que estaba pasando por las firmas multinacionales de contabilidad y de auditoría, de alguna forma como para hacer una actividad pues, de reclamos de espacios. Y a partir de allí a alguien se le ocurrió, varios colegas nuestros, dentro de los cuales pues para mi fortuna conozco a varios, como es el colega Jack Araujo, con quien compartí tribunal en la Junta Central de Contadores cuando la integré, el profesor Delgadillo, a quien también conocí, tuve la fortuna de tratar en la Universidad del Valle en varias ocasiones en Cali, y varios de los que tuvieron esa idea de que a partir de ese momento se institucionalizara, y se ha buscado, se ha intentado en varias ocasiones llevar esto a una ley de la República, pero una gran cantidad de la población contable no permite que eso se establezca, sino que quede así institucionalizado como una decisión que tomaron nuestros colegas contadores, que de igual forma, como ellos lo dicen, y yo estoy de acuerdo y lo comparto, tendría el mismo peso en la medida en que nosotros mismos hagamos ver la necesidad de que escojamos un día para celebrarnos nosotros de todo el proceso que se lleva a cabo. En razón a eso, digamos que tomando eso como un pretexto, entonces me invitan para que comparta con ustedes un tema que, pues a mi juicio, es el momento en que debemos empezar a pensarlo, a hacer precisiones, porque es necesario. Hay también que pensar en las nuevas generaciones, hay también que abrirle un espacio a los que siguen luego de nosotros. Ya hay varios hitos que se han planteado, la ley 145 de 1960, que es la que le da el carácter de profesión liberal, y miren que transcurrieron 30 años para que ese ejercicio profesional se renovara de alguna manera a un nuevo estado en 1990 con la ley 43, que se expidió en el mes de diciembre, pero fíjense que prácticamente a los 6 meses casi que quedó sin piso, sin contexto, porque se expide una nueva constitución. Entonces está la ley 43, que es de 1990, con la constitución del 86, y ya a los 6 meses se expide un nuevo régimen constitucional, un nuevo Estado, una nueva forma de las relaciones de las personas y del Estado, y prácticamente, como lo he planteado yo en varias ocasiones, nuestra ley quedó por fuera de contexto. Hay necesidad de revisarla. El Consejo Técnico de la Contaduría Pública en un buen momento está liderando este proceso para efectos de que se haga una revisión de esa ley 43. Se expidió la ley 1314, que es la que pone en vigencia los estándares internacionales de información financiera y de aseguramiento, pero seguimos con el mismo marco normativo del ejercicio de la profesión, que yo pienso que ahí también se perdió esa gran oportunidad, aun cuando pues siempre es un tema que genera mucho debate, porque son muchas las ideas que hay. Por eso hoy vengo aquí a plantearle a ustedes pues algunas de las que yo sugiero que deberían entrar a considerarse sobre la base de definir allí un título que nos sirva como guía, que es prospectiva del ejercicio de la profesión contable, necesidades normativas y jurisprudenciales. Es decir, en esa prospectiva que nosotros creemos que debe darse para lograr un mejor espacio hacia adelante en el ejercicio de la profesión, qué planteamientos pudiéramos hacer relacionados con la parte normativa y la parte jurisprudencial. Y en eso, pues, algunos elementos que yo
de manera personal también, en los cuales yo estoy interviniendo para lograr que, en este caso, las Cortes hagan un pronunciamiento y hagan una precisión sobre algunos elementos que ya les paso a comentar. Entonces, esto quiero yo, me parece que para ser como más prácticos y precisos en el desarrollo, referirme a un carácter de reorganización desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista académico. Desde el punto de vista de la reorganización institucional, me parece que ya es necesario empezar a pensar desde el punto, en lo que tiene que ver con las estructuras que tienen para el cumplimiento de sus funciones la Contaduría General de la Nación, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública y la Junta Central de Contadores, que son nuestras máximas instancias en la estructura del Estado. Para mi fortuna, y pues no dejo de darle gracias a Dios en la fe que profeso de haber tenido esa razón, esa posibilidad de que me hubiera puesto en esos caminos. Fui contador general de la Nación, presidí el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, que puso en vigencia estos estándares, y también presidí durante 3 años consecutivos la Junta Central de Contadores, lo cual eso me da de alguna manera como la posibilidad de poder, a partir de mi conocimiento en esa experiencia, hacer un planteamiento que nos oriente un poco hacia lo que deben ser esas instituciones. En lo que se relaciona con la contaduría, yo creo que hay necesidad de concentrar en la contaduría toda la función de consolidación. Es decir, que la Contaduría General de la Nación no solo consolide la información contable, sino que también consolide la información presupuestal. Eso fue una discusión que se dio en la Asamblea Nacional Constituyente, porque algunos constituyentes, si revisan los anales, la génesis de la Asamblea Nacional Constituyente, podrán darse cuenta que para que se incluyera el artículo 354 fue una lucha fuerte con varios constituyentes que no consideraron que fuera necesario que se creara esa figura del contador general, porque esa era una función que podría cumplir la Contraloría, era lo que decían. Pero miren que veníamos en una situación que los contadores lo comprendemos de manera precisa, en cuanto que la Contraloría desde 1923 consolidó el balance general de la Nación y también dictaminó el balance general de la Nación. Es lo que en nuestra jerga nosotros decimos como que el revisor fiscal lleve la contabilidad y también la dictamine, es decir, es ser juez y parte, no sería objetivo. Entonces, allí se hizo de alguna manera algún proceso transaccional y se logró conciliar un texto mediante el cual de todas maneras se creara la contaduría, pero que la función de consolidar el presupuesto le quedara a la Contraloría General. A mí me parece que eso crea dificultades y yo lo he observado, y muchos de los que hayan tenido esta experiencia en el ámbito de lo público es probable que me den la razón. Porque además el estar en ese sentido de manera dispersa, remitiendo información a distintas entidades cuando toda se puede concentrar en una sola base de datos que administre la Contaduría General de la Nación, más bien desde el punto de vista funcional, esto es necesario que se haga, digo yo, y hay que revisarlo. En cuanto al Consejo Técnico de la Contaduría Pública, miren que a través de una sentencia C-530 del 2000, el Consejo Técnico fue creado en la Ley 43 y se le dio la facultad de desarrollar los procedimientos de carácter normativo que fueran necesarios. Se les dio el carácter de autoridad doctrinal, es decir, que sus conceptos fueran de obligatorio cumplimiento. Esa parte la declaró inexequible la Corte en el año 2000 en una sentencia muy importante que yo siempre invito a que sea un texto de estudio en los primeros semestres de nuestra formación en las universidades. Yo pienso que todo estudiante que ingrese a estudiar contaduría pública en las facultades debe empezar por conocer esa sentencia C-530 del 2000, porque es un documento que prácticamente guía, orienta el ejercicio de nuestra profesión. Fue el primer pronunciamiento en términos de jurisprudencia en donde la Corte dijo que nuestra profesión connota un riesgo social, y eso es muy importante. Es la responsabilidad que tenemos cuando damos fe pública.
pero además le quitó, declaró inexequible esa función de que los conceptos del Consejo Técnico fueran de carácter obligatorio. Por eso después se fueron a llamar pronunciamientos, porque no tienen el carácter de obligatorios. Y más adelante se les dio otra denominación. Bueno, yo creo que esa función se puede rescatar. ¿En dónde? En la Contaduría General de la Nación. Con lo cual lo que planteo es que el Consejo Técnico siga manteniendo esa importancia que tiene, pero llevándolo como un órgano que sea consultor para efectos normativos del Contador General de la Nación. Porque es que la contaduría, por mandato de la Constitución, sí determina las normas contables que deben regir en el país. Los procesos normativos que desarrolla la contaduría no tienen que ir al Congreso, porque la contaduría tiene esa función normativa. Entonces a mí me parece que ahí se rescataría mucho con el hecho de llevar ese órgano asesor dentro de la estructura de la Contaduría General de la Nación. Y en el caso del órgano disciplinario de la Junta Central de Contadores, a mí me parece que hay que acabar con una bicefalía que yo llamo, que hay allí en el sentido de que hay un presidente del Tribunal Disciplinario y hay un director de la unidad administrativa. Eso lo que se ha prestado es para conflictos de poder que son innecesarios. Yo se los digo porque yo viví esa situación. Yo fui presidente de la Junta Central de Contadores durante 3 años consecutivos, la integré durante 6 años, mientras estuve como funcionario de la Contaduría General de la Nación. Y eso es una situación difícil, sobre todo si llega un director que ni para adelante ni para atrás, una rueda cuadrada que ni avanza ni deja avanzar. Y siempre propuse que entonces el director de la unidad administrativa especial sea también presidente del tribunal disciplinario, para que él también se haga responsable del desarrollo de los procesos disciplinarios que se llevan allí y pueda al mismo tiempo proveer de todos los recursos que requiere el tribunal disciplinario para que funcione, para que tome decisiones de manera oportuna. Hay muchos procesos que prescriben porque no se tienen los elementos necesarios para poderlos sacar adelante. A la Junta Central de Contadores llegan quejas de carácter disciplinario que son supremamente complejas y se necesita de muchas personas para que ayuden y apoyen el desarrollo de esas investigaciones. Pero entonces el presidente va por un lado y el director va por otro lado. Yo creo que eso se tiene que concentrar. Y si el director tiene también que presidir, pues que tenga que presidir, pero que se duela de la gestión del tribunal. Ahí hay que avanzar mucho y eso hay que revisarlo para que se pueda llevar a cabo una gestión de carácter disciplinario. Ese es nuestro juez en el ejercicio de nuestra profesión, la Junta Central de Contadores. Entrar a pensar, a opinar, y que todos podamos participar de estos procesos de construcción de los desarrollos que requerimos. Esto no se puede concentrar en 2 o 3 personas que llegan y plantean lo que quieren sin que se pongan en discusión pública todas las propuestas que se hagan. No, esto hay que hacerlo de manera pública, todos debemos participar. La comunidad contable no son solamente los que estamos ejerciendo la profesión, la comunidad contable son también los que están en los procesos formativos, los docentes, nuestros colegas, también son la comunidad contable los estudiantes de los programas y facultades de contaduría pública que hay en Colombia, también son comunidad contable todas las personas que están vinculadas desde el punto de vista administrativo a los programas y facultades de contaduría pública. Todo eso forma la comunidad contable. Entonces, todo ese universo tiene derechos y hay que garantizárselos para que presenten propuestas, para que opinen, para que digan si están de acuerdo o cuál es la opinión que tienen, pero se tiene que generar una participación. A esto también hay que vincular a nuestros usuarios, porque yo creo que ellos también tienen derecho a decir que por qué el revisor fiscal se le mete hasta en el bolsillo del pantalón. Hay que revisar todo eso. Que en vez de promover el desarrollo de las empresas, llega a impedir el desarrollo empresarial. Esa no es forma. Eso no es lo que se requiere para el desarrollo de esa institución de control de fiscalización.
Eso en cuanto tiene que ver con esa reorganización institucional. En cuanto a la reorganización profesional, hay que plantear muchos elementos, propios de esa reorganización profesional. Yo creo que hay que hacer muchas revisiones en esa ley 43, que a mí me parece que son necesarias. Yo creo que este es el momento en el cual tenemos que entrar a revisar con todo el ánimo de construcción de ese requisito de la experiencia de un año en actividades relacionadas para en la ciencia contable en general. Yo creo que es el momento en que ya hay que quitar ese requisito que lo único que ha hecho es obstaculizar la posibilidad de que muchos colegas nuestros tengan la posibilidad de entrar al mercado laboral. La Junta Central de Contadores desde 1960 ha habilitado en el ejercicio de la profesión, más o menos son 284,000 entre personas naturales y personas jurídicas. Y resulta que en el registro mercantil del Código de Comercio hay alrededor de 3 millones de comerciantes inscritos. Entonces, imagínense ustedes. ¿Y por qué hay entonces desempleo en el ejercicio profesional de la contaduría pública? Si lo que tenemos somos usuarios. Entonces yo creo que eso tiene que ver también mucho es con el acaparamiento en el ejercicio de la profesión. Yo creo que a eso también hay que ponerle control. Pero un país como el nuestro, con un desempleo de alrededor del 15%, como lo ha venido diciendo el DANE, y además de eso se les impide a los contadores que una vez terminen su desempeño, entren al ejercicio de la profesión. La Junta Central de Contadores, de acuerdo con una norma, tiene 60 días para expedir la tarjeta profesional. Eso es aberrante. Con la tecnología, con el desarrollo de la ciencia, con el desarrollo de los sistemas de información que hay hoy en el mundo y que la Junta Central de Contadores se pueda dar el lujo de disponer de 60 días para expedir una tarjeta profesional, yo no estoy de acuerdo. A mí me parece que no. Si uno va a solicitar que les pidan el pasaporte y se lo entregan de una vez, y un pasaporte es un documento de identidad también en el exterior, pero es un documento de identidad que tiene todas las seguridades. Entonces, ¿cómo así que si a uno le entregan el pasaporte el mismo día de una vez para la expedición de una tarjeta profesional se gasten 60 días? Yo no estoy de acuerdo. En términos de importancia, ¿por qué? Si es que de pronto hay que hacer investigaciones, ¿de qué? Si a eso hay que allegar unos documentos y punto. Eso lo que hace es propiciar las malas prácticas, inventar experiencias que no se han tenido. Ahora, si es necesario que eso se disponga, entonces pues que el mismo Estado disponga los espacios en las empresas o en el Estado para que ese estudiante o el egresado pueda cumplir con ese requisito, como se hace con la judicatura o como se hace con el año de experiencia rural de los médicos, o en fin. ¿Por qué a nosotros nos tienen que someter al cumplimiento de ese requisito? Yo no estoy de acuerdo, eso hay que revisarlo. Ahora, ¿eso qué propicia? Malas prácticas, porque beneficios, ¿qué trae? Si es que todo mundo, todo profesional va a las universidades es a aprender lo que va a ejercer. Entonces, ¿por qué tienen que exigir que uno tenga que llegar? Si va a estudiar contaduría, tenga que llegar es aprendido. Y entonces, ¿eso de qué sirve? Yo creo que eso se tiene que revisar. Eso en cuanto tiene que ver con el ejercicio profesional, la reorganización en ese sentido. Otro tema que ahí creo yo que también hay que entrar a revisar. Ahora digo, ¿por qué le exigen el año a la persona natural y por qué no le exigen el año a la persona jurídica? ¿Dónde está la razón? ¿Quién me explica por qué esa diferencia? ¿Por qué a las personas jurídicas no le exigen también un año? ¿Por qué se la tienen que exigir a la persona natural? No, porque es que las personas jurídicas tienen el año en las mismas personas naturales. A nosotros nos enseñaron en la facultad que los socios son distintos de lo que es una sociedad. Entonces no se pueden trasladar unas experiencias que no corresponden. Como se plantea, discúlpenme, lo básico o lo primario, o todos en la cama o todos en el suelo.
¿Por qué se le ha pedido siempre un año de experiencia a las personas naturales, pero en cambio a las personas jurídicas no? Un tema de justicia, de equidad, no sé. Eso hay que revisarlo. Ahora bien, yo sí creo que también hay que entrar a revisar que las personas jurídicas, las sociedades de contadores públicos, solo estén integradas por contadores. Eso no es como las empresas de ingeniería están integradas por abogados para buscar la manera de ganarle los pleitos al Estado. No, aquí no. Yo digo que las sociedades de contadores deben estar integradas exclusivamente por contadores. Y yo no estoy inventando nada. Si ustedes revisan el modelo de personas jurídicas, por ejemplo, de Panamá, ellos son como nosotros, sino que hubo un momento en que se independizaron y ahora son una república, pero son como nosotros, y en nuestra economía y en todo. En Panamá, las sociedades de contadores públicos, de acuerdo con la ley, están integradas exclusivamente por contadores. Y yo creo que eso se tiene que revisar aquí. Aquí en Colombia uno encuentra sociedades de contadores públicos, como exige es que el 80% sean contadores entonces del capital, ¿no? Del capital. El otro 20% lo puede tener un ingeniero, o lo puede tener un médico, o lo puede tener cualquier profesional. A mí me parece que eso no está bien. Eso no debe ser así. Eso se tiene que revisar. Eso no puede ser la forma. Ustedes revisen allí en el artículo 4 y se dan cuenta que lo que se plantea es que las sociedades de contadores públicos, el 80% o más de los socios deberán tener la calidad de contadores públicos. No, no, debe ser el 100%. Ahí se declaró inexequible que el representante legal será contador público. La Corte dijo que no, porque cualquiera puede ser, tratándose de una sociedad, cualquiera puede ser representante legal. Y yo digo que eso está bien, sí, está bien. Pero los dueños sí deben ser todos contadores públicos. Creo que hay que empezar a pensar en la necesidad de renovar la vigencia de nuestra tarjeta profesional. A mí me parece que eso es importante, eso es necesario. ¿Sí? Y yo pienso que podría ser, no sobre la base de presentar exámenes, porque eso se presta es para corrupción. Y solamente ganan el examen son los que tienen la posibilidad de organizarlos. Eso no es así. Yo creo que se puede definir un mecanismo mediante el cual la tarjeta profesional se pueda renovar, por ejemplo, cada 5 años, pero cada 5 años siempre que haya cumplido con un determinado número de horas de actualización profesional. Es decir, hacer cursos, diplomados, posgrados, conferencias. Esa es la actualización que debe plantearse como requisito para la renovación, no el examen. El examen se presta es para corrupción. 400 horas en 5 años, que se haya cumplido con 400 horas, por ejemplo, podría decir uno, o 500 horas, 100 horas anuales. Y eso le daría carácter acuérdense que allá hay en nuestro código de ética la obligación de mantenerse actualizado. El contador público se tiene que mantener actualizado, creo que es el 37 que plantea esa obligación. Competencia y actualización profesional. El contador público solo deberá contratar, bueno, igualmente mientras se mantenga en ejercicio activo, deberá, miren que es un imperativo, es obligación, deberá considerarse permanentemente obligado a actualizar los conocimientos necesarios. Hay colegas míos que todavía están consultando Haggadah. Los que son de mi generación saben a lo que me estoy refiriendo cuando les digo que todavía están consultando Haggadah. ¿Eso qué es? Por favor. Hoy, con la expedición de la ley 1314, se modificó el modelo contable. Tenemos que vivir actualizado de eso. Uno no puede asumir responsabilidades respecto de las cuales no es competente, dice la ley 43. Y en eso del ejercicio profesional, uno como contador es lo más promiscuo que tiene la humanidad. Asume cualquier responsabilidad. Eso no puede ser. Yo no creo que alguien esté apto para todo. Yo no creo. Y tenemos que terminar especializándonos en algo.
El que, como es revisor fiscal, supongamos, en una cooperativa de transporte, entonces considera que también puede ser revisor fiscal en una cooperativa de agricultores. Son dos cosas distintas. No, pero ¿qué es la revisoría? Son la revisoría fiscal, son objetos de control diferentes. ¿Quién ha dicho eso? Tenemos que revisar eso. Yo sí estoy de acuerdo con que se renueve la vigencia de la tarjeta profesional, pero asimismo que no sea sobre la base de presentar exámenes. No. Ahí están los exámenes que tienen que presentar muchas profesiones. ¿Y a qué se ha prestado eso? A corrupción. No, no podemos dar una oportunidad o un espacio de esa naturaleza. Yo creo que no. Ahora bien, en cuanto a las personas jurídicas, miren que la ley 43, y nosotros lo aprendimos en la facultad, ella se refiere a sociedades de contadores públicos, es decir, las personas jurídicas del ejercicio profesional tienen que ser entidades con ánimo de lucro. Pero ¿qué ha pasado? Yo nunca estuve de acuerdo con eso mientras fui, y ahí consta en las actas que eso yo nunca lo aprobé, que asumieran otros la responsabilidad. Le pregunté a la Junta Central de Contadores cuántas entidades sin ánimo de lucro se han constituido como sociedades de contadores públicos. Las entidades sin ánimo de lucro no son sociedades. Y me dice la Junta Central de Contadores que se han constituido 49, de las cuales 34 son cooperativas. 4 son fundaciones. Fundaciones para ejercer la profesión de contador público. Fundaciones, ¿eso qué es? Asociaciones, 6. Corporaciones, 5. Total, 49, para que me crean. 49. Eso, les voy a dar una opinión personal y asumo la responsabilidad de eso que digo. Quienes han creado esas entidades sin ánimo de lucro lo han hecho es con un ánimo elusivo para no pagar impuestos. Con ánimo elusivo. Y uno no puede ser promotor de eso. Eso no está bien. Y le voy a solicitar a la Junta Central de Contadores que ella misma demande sus propios actos. Porque eso tiene que solicitarse, que se declare la nulidad de eso. ¿Cómo así que hay entidades sin ánimo de lucro constituidas como sociedades de contadores públicos? Eso no puede ser. La ley habla es de sociedades. Una cooperativa no es una sociedad. Una fundación no es una sociedad. Una asociación o una corporación no son sociedades. Sociedades son las que tienen ánimo de lucro, cualquiera sea su forma de constitución. Entonces eso hay que revisarlo. Y la Junta no debió haberse prestado a eso. Pero claro, cuando se expidió una resolución 229, aquí en la resolución 229 llegó y dijo en el artículo primero, entonces, ¿quién dijo miedo? Las normas contenidas en la presente resolución se aplican a las sociedades de contadores públicos constituidas en los términos del artículo 4 de la Ley 43, a las empresas unipersonales constituidas por contadores públicos debidamente inscritos y a las personas jurídicas en general con o sin ánimo de lucro. Ahí les abrió el boquete. Eso no está bien. Eso no puede ser. Yo no estoy de acuerdo con eso. Eso hay que revisarlo. Y hay que pedirle explicaciones a la Junta. Y hay que solicitarle a la Junta Central de Contadores que demande sus propios actos. Esos 49 actos administrativos mediante los cuales concedió esos registros, tiene que demandarlos ante la jurisdicción contenciosa. Porque las personas jurídicas que dedicadas a la ciencia contable en general, como lo dice la ley, tienen que ser sociedades. Eso hay que revisarlo, eso forma parte de esa reorganización que yo planteo. Otro elemento relacionado con esa reorganización profesional tiene que ser el hecho de que se determine de manera precisa los costos en los que incurre la Junta Central de Contadores para expedir la tarjeta profesional y el registro profesional. Porque ustedes lo saben que se llama tarjeta profesional en nosotros, las personas naturales, las personas físicas, las personas humanas.
Y en las personas jurídicas se llama registros. Si usted llega y compara una tarjeta con un registro, las pone una enfrente de la otra, ellas son exactamente iguales ambas. Exactamente iguales. Esta, mi tarjeta, coloca otra aquí de una persona jurídica, son exactamente iguales. Si eso es así, entonces ahí es donde yo pregunto, si son exactamente iguales, pues uno supone que se está incurriendo en los mismos costos. Entonces, ¿por qué la Junta cobra para una persona natural 341,000 pesos y para una persona jurídica 4,387,000 pesos? Esa diferencia tan abismal, ¿cuál es la razón? No me la ha explicado la Junta Central de Contadores. ¿Y por qué? Porque es que para expedir esto primero hay que determinar los costos en que se incurre y el Estado no puede cobrar nada más allá de los costos en que se incurre para expedir esta tarjeta, este plástico, que al final no sirve para nada. Esto ustedes lo saben, esto no sirve para nada. Esto sirve ¿para qué? Para cortar papel es lo único que sirve esta cosa. Este código de barra que tiene ahí no hay absolutamente nada. Si usted quiere, le echa de ese líquido que se utiliza para limpiarse las uñas y le quita eso y no va a pasar nada. Porque ahí no hay ninguna información de absolutamente nada. Lo que sirve es el certificado de antecedentes disciplinario. Pero uno se desespera cuando termina su carrera porque pues por amor propio, por ego, por lo que sea, pues uno quiere tener su tarjeta y la guarda. Pero si quiere la guarda y no la vuelve a sacar más nunca en su vida. Esto no sirve. Esto no presta ningún servicio. Sin embargo, hay entidades que le piden la fotocopia al 150%. Y yo siempre les pregunto, si eso no te dice si estás vigente o no estás vigente. Lo que te dice es el certificado de antecedente disciplinario, no este plástico. Pero ¿qué les digo yo de eso? Los recaudos que hace la Junta por ese concepto. Miren, a 31 de diciembre, por concepto de tarjeta profesional, la Junta Central de Contadores recaudó 6,400 millones de pesos. Es decir, nosotros estamos enriqueciendo al Estado a través de nuestros pagos. Y por concepto del certificado de antecedentes disciplinarios, recaudó 5,939 millones de pesos, para un total de 12,363 millones de pesos. Y tienen títulos, la Junta tiene invertido en títulos del Tesoro 43,000 millones de pesos. 43,000 millones de pesos. Y no hay un programa social para contadores que estén sin trabajo. ¿A ustedes les parece que eso está bien? A mí no me parece. El año pasado, con toda esta crisis que hubo, ¿cuántos contadores sin poder recaudar un peso? A 30 de junio, nomás a 30 de junio, recaudó la Junta por certificado de antecedentes 2,852 millones de pesos. Y por conceptos de tarjeta, 3,188 millones de pesos. Escriban esos números, anótenlos por ahí, porque de pronto puede servirles para un chance o alguna cosa. A lo mejor estoy dando un dato premonitorio. 6,040 millones de pesos recaudó la Junta Central de Contadores. ¿Ah? Eso es una aberración. Discúlpenme. Y tienen títulos 44,000 millones de pesos la Junta Central de Contadores. Y usted va a solicitar un certificado de antecedente disciplinario, el abogado, que para ejercerlo lo necesita, el médico, que para ejercerlo lo necesita, son gratis. Y el otro, que es la única profesión a la que también se le solicita, el contador, no, el contador tiene que pagar para que les puedan expedir un certificado de antecedente disciplinario. ¿Cuánto vale este año? 32,000 pesos y tiene una vigencia limitada. Y para una persona jurídica vale 58,000 pesos. Ese cobro es ilegal. Y por eso demandé, primero ante la Corte Constitucional, aquí está. Esta es la demanda que ya radiqué ante la Corte Constitucional, solicitando que declaren, la ley 43 declare inexequible el parágrafo, el valor de las certificaciones será fijado por la Junta. La Junta no puede fijar valores. Ustedes lo aprendieron como yo lo aprendí cuando vimos derecho tributario en la facultad. La Constitución exige que la ley defina los elementos propios del tributo y luego sí se reglamentan.
pero la ley nunca los ha fijado. Y también el artículo de la ley 1314, el artículo 11, que dice que los certificados antecedentes, la Junta Central de Contadores podrá destinar las sumas que se cobren por concepto de inscripción profesional de los contadores y los certificados antecedentes, que lo declare inexequible. Y conjuntamente con eso, esta resolución que les leí ahorita, que es la que está vigente para ser coherente, entonces la ley ante la Corte Constitucional y esta resolución, ya radiqué la demanda ante el Consejo de Estado. Ya está en estudio del Consejo de Estado, para que el Consejo de Estado defina si esa resolución es exequible, es constitucional o es inconstitucional. Porque yo aquí demuestro que, de acuerdo con lo que dice el artículo 338 de la Constitución, dice el artículo 338 de la Constitución. Disculpen un segundito, 2 segundos, y escúchenme. El segundo inciso dice: la ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones. Puede permitirlo, listo, que lo firme, que lo fije la Junta. Pues sí, no hay problema. Que la Junta fije las tarifas de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes como recuperación de los costos del servicio, no para que la Junta se enriquezca a costilla de los contadores públicos. Aquí le está diciendo es la recuperación de los costos de los servicios. La Junta tiene que determinar cuánto cuesta hacer esto y eso es lo que tiene que cobrar. No cobrar un valor para obtener de aquí una utilidad, porque eso no lo puede hacer una entidad pública. Los costos de los servicios que le presten o participen en los beneficios que les proporcionen, pero el sistema y el método para definir tales costos y beneficios y la forma de hacer su reparto deben ser fijados por la ley. No hay ninguna ley que lo diga. Y no hay ninguna ley que lo diga porque ni siquiera la Junta los ha definido, porque yo se lo pregunté a través de un derecho de petición. ¿Y qué me dijo la Junta Central de Contadores? Aquí está el derecho de petición. En esto hay que ser como Santo Tomás. Ver para creer. Aquí está el derecho de petición. Y me dijo la Junta Central de Contadores, esto significa que la naturaleza jurídica del pago de los valores de inscripción y expedición de la tarjeta profesional de contador y de registro de entidades que presten servicios propios de la ciencia contable general, al igual que los certificados de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios, recae en atender, es decir, los utilizan para atender los gastos de funcionamiento e inversión que demande la Junta Central de Contadores. ¿Cuál es el gasto de funcionamiento y de inversión que demande la Junta Central de Contadores? Si se demoran 60 días para entregarle a uno esto y la gente pasando trabajo. 60 días para entregarle esta cosa. Entonces, tiene 44.000 millones de pesos en títulos del Tesoro. Y no les importa que la gente esté pasando trabajo. ¿Qué hizo la Junta Central de Contadores el año pasado con toda la situación de pandemia en la que tuvimos, las crisis que hubo? ¿De qué manera aportó para el beneficio de la profesión? Discúlpenme. Eso no puede ser. Yo no estoy de acuerdo con eso. No obstante, cabe resaltar que la Dirección General desde el año 2018, escúchenme bien, por favor. No obstante, cabe resaltar que la Dirección General desde el año 2018 inició estudios técnicos y análisis de factores para determinar los costos de los trámites y servicios. Desde el año 2018 están estudiando eso. No, yo creo que esa gente no ganó ni un parcial en la facultad. Desde el año 2018 no han llegado a determinar cuáles son los costos. Van a seguir estudiando, entonces va a tocar es darle un doctorado en determinación de costos. ¿Eso qué es? Yo no estoy de acuerdo. O eso lo tienen que revisar, nosotros tenemos que decir algo. Lo que pasa es que la profesión ha sido muy pasiva. Nosotros nunca nos hemos pronunciado, nunca hemos ejercido el derecho que tenemos para opinar. Y el derecho a opinar no es coger y acabar con todos los muebles que encontremos y desbaratar todo lo que encontremos enfrente, porque yo tampoco estoy de acuerdo con eso. Opinar es expresar nuestro criterio de una manera civilizada como lo que somos. Personas humanas, que somos los únicos que nos podemos entender hablando. De resto, nadie más en la tierra se puede entender hablando. Entonces, si nosotros no lo podemos hacer, ¿qué estamos esperando? ¿A qué nos vamos a dedicar entonces?
Cada 3 meses hay que estarle pagando a la Junta. ¿Quién ha dicho la Junta se tiene que financiar es con el presupuesto general de la nación, no con la plata de los contadores? Eso no puede ser. Yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Y esos son los debates que tenemos que dar en los programas y facultades. No es coger y desbaratar el piso y pegarlo contra el techo y tumbar todas las paredes que se aparezcan y acabar con todos los muebles. Esa no es la forma. Yo no estoy de acuerdo con eso. A mí me parece que no es así como tenemos nosotros que entrar a reclamar nuestros derechos. Es expresando nuestras opiniones, los derechos que tenemos. 44.000 millones de pesos en títulos del Tesoro. Y se demoran 60 días para expedir una tarjeta profesional. Por favor. Con el desarrollo que hoy en día tiene la ciencia, la tecnología, los sistemas de información, el conocimiento. No. Me disculpan, pero eso no lo comparto. Hay que revisar todo nuestro ordenamiento jurídico. La revisoría fiscal requiere de una cantidad de elementos para adecuarla a la aplicación de las normas internacionales de auditoría. A mí me parece que el contador público, para ejercer la revisoría fiscal, debe acumular primero una experiencia. No que la sola tarjeta profesional lo habilite a uno para desempeñarse como revisor fiscal. Yo no estoy de acuerdo. Uno no puede controlar lo que no conoce. Entonces, ¿cómo así que ya me pidieron la tarjeta y ya puedo ser revisor fiscal? No. Discúlpenme. A mí me parece, que un contador público, para que pueda desempeñarse como revisor fiscal, debe tener por lo menos 5 años de experiencia en el ejercicio de la profesión. Antes de 5 años, después de que se les pida la tarjeta, no puede ser revisor fiscal. Esto es una institución de mucha responsabilidad. Y esa responsabilidad se adquiere con experiencia. Usted va a ser revisor fiscal que nunca ha llevado una contabilidad. Y entonces, ¿usted cómo sabe qué es lo que va a controlar? Eso forma parte de los elementos que yo planteo. El proceso disciplinario. El proceso disciplinario prácticamente fue supremamente corto para los delitos que hay hoy. Hay que revisarlo, darle garantías al que esté siendo procesado allí. Pero eso hay que acudir a una cantidad de artificios y de cosas para poder llevar a cabo un proceso disciplinario. ¿A quién le sirve eso? A los colegas nuestros que actúan de mala fe, porque en medio de la confusión logran sacar adelante sus procesos. A nosotros, los que ejercemos de manera honesta nuestra profesión y nos sentimos orgullosos de ella, no, hay que modificar ese proceso disciplinario. Y lo otro es que, ya para finalizar, discúlpenme, perdónenme tanta emoción y tanta cosa, pero eso es mi profesión. Yo soy así con mi profesión, apasionado. No veo otra en el mundo, pero tienen que haber otros profesionales, porque todos no podemos ser contadores. Pero mientras yo esté ejerciendo esta, la que opté, me apasiono en lo que planteo. Y es que los programas y facultades de contaduría pública tienen que revisar sus contenidos. ¿Ustedes creen que todavía hay programas y facultades de contaduría pública en donde hay profesores enseñando tangente, cotangente, secante, cosecante? Eso no nos sirve para nada. Esa no es la matemática nuestra. Nunca he podido comprender por qué nos enseñaron la matemática los ingenieros. Tenemos que aprender es tasa interna de retorno, valor presente neto, combinación de tasas, proyecciones. Esa es la matemática de las normas internacionales. Yo sé, porque lo he comprobado, que todavía hay programas y facultades de contaduría pública en Colombia hoy enseñando la secante, la cosecante, el seno, el coseno, Perdimos el tiempo. No se los hagamos perder entonces a las generaciones de hoy. Eso no sirve de absolutamente nada en la formación profesional del contador público. La matemática nuestra es otra. Y el idioma.
Eso sí lo considero yo necesario. Y es desde el momento en que empieza. Porque esto, como se dice, un lugar común, esto se volvió global. Y en cualquier momento podemos estar en cualquier parte desempeñándonos. Entonces tenemos que ir también preparados para poder hablar, decir las cosas. El idioma es fundamental. Ese es el contador que se necesita. Uno revisa megatendencias, cosas de toda esta gente que escribe sobre proyecciones. Para el año 2040, miren, para el año 2040, el contador público, para que tenga éxito, porque ya no existirán fronteras, es lo que se plantea, debe por lo menos administrar perfectamente 2 idiomas. El suyo básico, el de su origen, y por lo menos uno adicional. O si no, le va a tocar quedarse en su pueblo allá, haciendo cualquier otra cosa. Apreciados colegas, lo que les he planteado es solo para que se empiecen a inquietar, pero de manera positiva. Inquietarse para construir, inquietarse para sumar, inquietarse para progresar, no inquietarse para destruir. No, con eso yo no estoy de acuerdo. O con eso no cuenten conmigo. Pero si es para construir, si es para sumar, si es para mejorar este desempeño, para expresar nuestras opiniones, para que nos escuchen, yo los acompaño. Y vamos donde sea necesario.